Bueno, buenas tardes, estimados. Espero que estén muy bien, que todo esté marchando de la mejor manera. Sean bienvenidos a este encuentro tutorial. La idea del día de hoy es que tengamos una sesión bastante interactiva, ¿no? Que interactuemos entre nosotros, que conversemos bastante, porque hoy, la sesión de hoy es complemento de la sesión anterior. Entonces, si recuerdan, la sesión anterior vimos una técnica, un método que se conoce como revisión sistemática de literatura. No, a propósito, de aquí me voy a devolver un poco. Nosotros veíamos que la revisión sistemática de literatura nos servía específicamente con dos propósitos. Uno de ellos es la recopilación teórica, es decir, la construcción del marco teórico de nuestro proyecto, es decir, cómo les mencionaba hace un momento de una manera bien sencilla. Yo les decía, la revisión sistemática, voy a cambiar mis audífonos porque estos creo que se descargaron. Volví, parece que tuve un salto por descarga de la batería y se me cerró la sesión. ¿Están todavía ahí conmigo? Sí, sí, profe. Eh, Perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. Continuamos. Perfecto. Entonces, les estaba comentando que esta sesión del día de hoy es continuación de la que tuvimos anteriormente, donde estábamos trabajando con la técnica de revisión sistemática de literatura. Eh, y estaba mencionando que en esta sesión, déjenme iniciar esto. En esta sesión estábamos recordando o conociendo cómo la revisión sistemática de literatura nos servía para poder identificar qué se ha hecho hasta ahora relacionado con el tema objeto de estudio. Es decir, qué tanto han hecho otros autores, otras personas que se hayan atrevido a investigar sobre el mismo tema que yo estoy proponiendo. Y decíamos que eso va a ocurrir como si quisiéramos meter toda una cantidad de documentos o de estudios que se han hecho anteriormente, como si los quisiéramos meter en un embudo para ir filtrando de toda esa cantidad posible de información que existe, de trabajos que se hayan realizado, que hayan generado publicación de artículos, que hayan generado otras tesis, que hayan generado documentos de trabajo, toda esa información podemos analizarla de alguna manera para mirar qué tanto van a aportarme esos estudios a mi propio proyecto. Y en la medida que yo vaya filtrando esa información, la pueda organizar de alguna manera para que pueda extraer datos relevantes para mi propio proyecto y permitirme avanzar. O sea, es el método de revisión sistemática de literatura lo que me permite es, o me va a guiar paso a paso en cómo realizar ese estudio y ese
filtrado y cómo puedo ordenar esa información. Y eso era lo que estábamos haciendo, o lo que vimos en la actividad anterior y lo que ustedes han venido haciendo durante estos días. Y en resumen, lo que decíamos es, construyamos un protocolo donde ese protocolo me oriente en cómo voy a realizar la búsqueda, pues ese proceso de búsqueda, y ustedes construían una cadena de búsqueda o identifican unas palabras claves relacionadas con su tema de estudio, y con esas palabras claves construíamos una cadena de búsqueda que pudiéramos aplicarla en algunas bases de datos científicas para poder encontrar toda esa cantidad de documentos posibles que más adelante me permitan evaluar los documentos, cuáles me sirven, cuáles no me sirven, hacer el análisis de la información contenida en esos documentos y generar una síntesis, es decir, generar un resumen extraído, un compendio extraído de la lectura de todos esos documentos que me permitan decir, vea, de toda esta cantidad de autores o de trabajos que existen hoy en día, logramos identificar o logro identificar como partes importantes para mi proyecto estos aspectos, unos conceptos que se han trabajado, qué metodologías han aplicado, qué tipo de tecnología ya se ha diseñado para solucionar ese tipo de problemas, cómo lo han hecho, qué dificultades tuvieron, cómo solucionaron las inquietudes y que todo ese conocimiento que yo adquiero, y aquí es realmente donde en la ejecución de un proyecto, y esto es clave, en la medida que nosotros ejecutemos, formulemos y desarrollemos proyectos, todo proyecto al cual yo me enfrente debe generarme un aprendizaje, un nivel de aprendizaje. Y ese nivel de aprendizaje en gran medida se logra con este ejercicio que estamos realizando, el de revisión sistemática de literatura, porque ahí es donde yo me vuelvo realmente experto en un tema particular, porque lo voy a adquirir ese conocimiento a partir de la revisión de qué otros estudios se han hecho, qué han hecho otras personas relacionadas con esa misma temática, y puedo identificar cómo lo hicieron, qué lograron, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las dificultades a los que ellos encontraron, cómo solucionaron esas inquietudes para que cuando me ocurra a mí yo ya sepa cómo enfrentarme a ellos, a esas dificultades, ¿de acuerdo? Y eso debe llevar a un reporte, el reporte de esa síntesis del estudio, de la lectura de los temas, que lo puedo organizar con una estructura dentro de un formato que es el que yo menciono en la guía, que es el formato IMRID, que es introducción, método, los resultados y la discusión. ¿De acuerdo? Ese era el ejercicio que estábamos haciendo. Y voy a dejar de compartir la presentación un momento para compartir el archivo, que es seguramente un archivo similar al que ustedes deberían haber estado trabajando durante estas semanas, desde la anterior webconferencia hasta hoy, donde, si recuerdan, en la webconferencia anterior yo mostraba este archivo. Este es un ejercicio real de búsqueda con revisión sistemática de literatura en un proyecto donde nos estamos explorando uso de tecnología para desarrollo de algunas habilidades en personas con discapacidades intelectuales, con autismo, con Asperger, con síndrome de Down, todo lo que exploramos. Lo que hacíamos era exploramos estas 5 bases de datos, Scopus, IEEE, ACM, Web of Science, Science Direct, aplicamos la cadena de búsqueda que construimos en estas 5 bases de datos, y en la medida que vamos encontrando archivos o trabajos relacionados con el tema, con nuestro tema de estudio, pues íbamos sacando información, los autores, el ID de los autores, el título del documento y el resumen. Era lo que básicamente nos interesaba, ¿no? Hay los datos, pero básicamente son estos temas. El resumen y el título y los autores es lo que más nos interesa identificar. Quiero preguntarles, y aquí es donde ya quiero que empecemos la conversación, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Cuántos documentos en promedio alcanzaron a encontrar? ¿Qué dificultades encontraron en este ejercicio de búsqueda de archivos o de estudios relacionados con su tema, con el tema propuesto? Y qué aspectos positivos también encontraron. Entonces, no sé si Jessica, David quieren iniciar comentándome cómo les fue con ese ejercicio. Hola, bueno, si quieren empiezo yo. ¿Sí me escuchan bien? Sí.
Sí, Sí, te ok, ok. escucho bien. Es que no sé si me está fallando también el computador o qué, pero bueno. Sí, yo también armé mi Excel y tuve ahí un inconveniente y es que yo entré a los sitios con repositorios y empecé a leerme ahí los abstracts. Algunos me servían, otros no, muy chévere. Y cuando ya tenía más o menos 30, dije, bueno, ahora sí voy a parar y voy a empezar como a descargar los PDFs para ya tenerlos en mi computador. Y el principal problema fue que no me fijé y más o menos como unos 10 o unos 15, entre 10 y 15, tocaba pagar para descargar el PDF. Entonces, ay, no, perdí un montón de tiempo. Entonces, nada, me tocó volver a reponer esos documentos que, pues, que no eran gratis por no haberme fijado. Eh, eh, Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comenté en el foro, de que la primera búsqueda que hice no me arrojaba resultados de nada. Bueno, me arrojaba, pero poquitas. Habían páginas donde no me salía nada, pero encontré ese término que comenté ahí del interacción humano-comida, pues en inglés suena mejor, pero eso es como lo están manejando en estas investigaciones. Entonces, ya al usar ese término, sí me empezó a salir muchísimo más información, pues de todos lados. Entonces fueron como las dos cositas que viví ahí. Vale, muchas gracias, David. Sí, y realmente fue muy interesante porque recuerdo que cuando pedí respuesta a tu comentario en el foro, cuando me decías que no has encontrado mucha información con la cadena de búsqueda inicial que tenías, claro, eso puede llegar a ocurrir. De hecho, mira, te ocurrió a ti y es bueno que te haya ocurrido porque eso nos permite aprender a todos. Te confieso, yo no conocía tampoco el concepto de interacción humano-comida, porque nunca me he enfrentado a estudios de ese tipo. Pero para poderte dar respuesta también me forzaste un poco a hacer el esfuerzo de qué conceptos relacionados podrían existir y tuve que dedicar un buen rato a buscar cómo se estaban haciendo ese tipo de más bien cómo estaban aplicando ese tipo de conceptos en estudios relacionados al tuyo. eh, y encontrar algunos de los conceptos que yo te sugería, ¿no? Que yo te sugería por ahí. Utiliza este concepto, porque eso puede llegar a ocurrir cuando uno trata de manejar o construir cadenas de búsqueda con los conceptos claves que uno considera, posiblemente no va a encontrar mucha información. Y uno dice, ah, no, chévere, porque si no hay información es porque seguramente nadie antes se había preocupado por estudiar esta temática. Pero mira, que a la medida que uno explora conceptos que pueden ser sinónimos o relacionados, y si cambia el idioma, por ejemplo, lo que hiciste, que ya no buscar en español, sino buscar en inglés y buscar conceptos relacionados y empezar a hacer esa exploración, ahí ya empieza uno a encontrar que puede haber más documentación. Y eso que hiciste es exactamente lo que se debe realizar. Eh, y pueden ocurrir cosas como la que mencionas también, ¿no? Yo puedo encontrar solamente al leer el título y el abstract de un documento, y puedo decir, ve, esto me sirve. Entonces lo llevo para mi Excel, para mi base de datos. Pero ya cuando quiero descargar el documento, hay que tener en cuenta, dependiendo del tipo de publicación y de la base de datos, en algunos casos me permite leer o solamente el abstract y ya, y si quiero descargar el documento tengo que pagar por él, o en algunos casos cuando el documento es muy extenso, estas bases de datos le dejan leer a uno las 5 o 7 primeras páginas y ya para ver el resto, que es el contenido más relevante, ya hay que pagar adicional. Eso puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, o empezar a buscar nuevamente, a buscar documentos. Una técnica que te recomiendo es lo más fácil sería buscar otros documentos de otros autores, si los hay, que hablen sobre el mismo tema y cuyo documento sea de acceso libre, que yo lo pueda descargar sin ningún problema. Eso podría hacerse. Lo otro que uno podría hacer es buscar artículos, aunque ahí ya hay que dedicarle mucha más cantidad de tiempo, es buscar qué otros artículos que sí sean de acceso libre están basados o ya han estudiado el documento que has encontrado inicialmente. ¿Sí me hago entender? Entonces, posiblemente alguien
que se enfrentó a un problema similar al tuyo, al de tu proyecto, ya tuvo que pagar para poder acceder a ese documento que encontraste que estaba restringido. Y esa persona que sí pagó por leer ese artículo generó su propio artículo, su propio documento y lo publicó. Entonces, encontrar ese tipo de archivos no es sencillo, pero sí hay que explorar y buscar maneras para poderlas encontrar. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Perfecto, eso es lo que ocurría. Voy a decirles otras más cosas relacionadas con el método, pero después de que Jessica nos comente. ¿Cómo te fue, Jessica, en tu caso con el ejercicio? Aunque en una asesoría me estuviste comentando algo, pero coméntanos ahora que estamos aquí con David. Pues como te había comentado, me disculparon el ruido porque algo. Al comienzo, como tú dijiste, que podíamos utilizar la IA, entonces llegué a un punto de que pensé que en algún momento, digamos, que yo buscaba información, era muy complejo. Entonces llegué a la conclusión que tal que si me dice la verdad, que tal que no dice la verdad. Entonces, eh, la mayoría de las búsquedas las hice casi manualmente. No confié mucho en la IA porque pues no sé si me generaría pues resultados y de eso confirma las URLs y no daba. Entonces como tal lo hice más que todo manual. Entre todas las bases de datos, mientras buscaba la información, había varios detalles que fui aprendiendo poco a poco de cómo comprender y buscar esa cadena de búsqueda de la base, de todas las bases de datos que usted en el primer video pues nos comentó. Eh, Más que todo, digamos, entraba a esos enlaces y verificaba con control F a ver si coincidía con las palabras clave. Después me entretenía pues leyendo eso y botaba resultados efectivos, diagramas, más que todo me iba por las imágenes. Es verdad, algunos PDFs llegaban a cierto tope de páginas, entonces yo como que si decía algo muy puntual de o lo que necesitaba, lo dejaba, si no, lo sacaba. Entonces fue tanto la investigación que se completé como 45, de 45 fue depurando a 36 y de 36 hasta 31. Más de eso sería que especificar, mejor dicho, cuáles serían las más asertivas de esa investigación, que ya lo dije en el documento, y cuáles no. Entonces, en eso estoy. Más que todo lo hice manualmente y buscando, pues obviamente con comandos, leyendo, verificando si la fuente era verdadera. Y la otra era que todas las bases de datos que había utilizado eh, coincidían con la misma información o si no. ¿Sí me acuerdo? Que si fuera el mismo documento duplicado en esa base de datos. Asimismo, mermaría, digamos, la búsqueda y especificaría cuáles eran las que más necesitaba. Ese fue como mi método de búsqueda. Y la cadena que publiqué en el foro lo hice como un ejercicio, pero al pasar el tiempo y leyendo, la fui fortaleciendo. Entonces ya en esa parte también me di cuenta que hay una tabla que toca generar, digamos, de esas búsquedas, digamos, si yo pongo la palabra clave, hay una cantidad de artículos que habla sobre esa palabra. Entonces toca copiar ese número, que eso es lo que me hizo falta. En una base de datos solamente salen 2 artículos acerca de ese tema, pero no son iguales, pero tienen referente a eso. ¿Y qué más así? Pues los criterios acerca de la evaluación y sacar, digamos, las conclusiones. Pero la verdad fue bastante complejo y mucha información, pero muy efectiva porque, digamos, uno de todos esos fue que me llamó la atención, que tiene los lineamientos de las que estamos viendo, de RCL, y esto como ¿cómo es? Introducción, método y discusión eh, tiene un artículo, entonces me pareció interesante y lo dejé. Entonces con ese también me estuve basando y por eso estaba con intriga de dónde debía que ubicar o cómo sería que alinear el documento.
y ahí voy en la construcción. Digamos, tengo varias notas, el Excel sí lo tengo también, eh, digamos, buscado, y ya solamente me hace es cuadrarlo y organizarlo, porque falta el diagrama de Prisma 2020, ya lo tengo, pero pues me toca ubicarlo, y hablábamos como de las preguntas que si se debería haber respondido a la búsqueda y pues la investigación que hemos hecho, pues ya tú me las confirmaste, que se pueden poner ahí, y pues a lo último creo que era en métodos, podíamos desarrollar la respuesta a esas preguntas si no estoy mal. Perfecto, Y perfecto, Jessica, muchas gracias. Bueno, entonces miren que del ejercicio que ustedes dos han hecho, ya podríamos identificar algunas, o podríamos sacar algunas conclusiones sobre el método. Lo primero, los dos coincidieron en que es un método muy bueno, es un método bueno porque nos permite conocer en profundidad el tema sobre el cual estamos estudiando, pero también hay que conocer que el método, así como es de bueno y de efectivo, es bastante riguroso. ¿Se acuerdan que en la tutoría anterior hablábamos de eso? Yo les decía, es un método que tiene que seguirse muy bien, hay que diseñarlo muy bien y hay que aplicarlo al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra para poder obtener resultados favorables. Quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Cuánto tiempo estaban dedicando? ¿Cómo fue esa distribución de tiempo para ustedes? Una vez que ya construyeron la cadena de búsqueda, ¿cuánto tiempo demoraban o estaban invirtiendo en aplicarla en los motores de bases de datos, hacer la búsqueda, revisar documentos y extraer la información al Excel? ¿Cuánto tiempo estaban dedicando, si lo estaban haciendo a diario, si le estaban dedicando solamente un día por semana? ¿Cómo fue esa distribución de tiempo? ¿Y cuánto tiempo han invertido en este ejercicio? Pues por mi lado, lo estaba dedicando una vez a la semana, un día en específico los jueves, y no sé, se me estaba yendo entre cada búsqueda exitosa. Yo creo por ahí que unos 6 minuticos, mientras que leía, miraba que si estuviera, que existiera, y lo iba sacando aparte, lo numeraba, lo metía en el Excel, en eso, por cada uno. ¿Y los jueves cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas? Eso es como de 2 horas, por ahí. ¿Y un promedio de cuántos documentos encontraste en ese desarrollo de todo el ejercicio? Que ya digas, que puedas Pues, decir, hoy tengo tantos documentos ya recopilados. pues como tuve que hacer retrabajo, fueron 30 los que encontré. Después los analicé uno por uno y perdí 10, exactamente 10. Y ahora estoy reponiendo esos 10. Todavía no los he completado. Perfecto, gracias David. ¿Y Jessica? y así todos los días, desde Casi las todo. 7 hasta las 11:30, 12, a veces me pasaba a la 1 y ya me tocaba, ya la vista no me daba porque, digamos, aparte de, pues obviamente el control de los diagramas, me entretenía tanto que pues me metía en el cuento hasta leerlo casi todo. Había unos más interesantes que otros porque hay artículos que uno dice, wow, ahí, pues digamos, fue una tarea muy compleja porque hablaban de otras cosas y uno no entendía ciertas palabras y uno lo buscaba por internet. Entonces, claro, uno quemaba mucho tiempo en la hora de buscar un artículo como efectivo o un documento que usted dice, hasta manuales me leí para poder hacer eso en Egipto también. Bueno, eso hubo una cantidad de información y digamos, sí, todos los días, casi de 7 a 11:30, y más que todo en ese lapso de tiempo, entre 3, 4 documentos, eran como los efectivos, pero como te digo, eso fue tanto las URLs que se llenaban en Excel, y yo decía, uy, no, tengo que depurar y tengo que enfocarme qué es lo que necesito, y otra vez vuelvo y me centraba, porque pues todos los artículos tienen un punto diferente, pero van a siempre al mismo objetivo. Entonces, la verdad, sí me ha consumido bastante tiempo. Y de hecho, tengo que sacar espacio para las otras asignaturas. Entonces,
como tal, esta es la que me ha consumido más tiempo. Perfecto, Jessica. Bueno, muchas gracias por la sinceridad y por comentarnos todo el tiempo que le has dedicado. Efectivamente, si se dan cuenta, esta técnica es bastante exigente en cuanto al tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Porque como decía Jessica y como decía David, eh, el ejercicio nos obliga a que yo aplique la cadena de búsqueda y encuentro un listado grande de archivos y tengo que continuar haciendo una revisión rápida, que era lo que decíamos, leemos el título, el abstract, a ver qué tanta coincidencia hay con mi proyecto. Ese David yo me demoraba más o menos 6 minutos en hacer esa verificación, pero seguramente en la medida que decías, David, este artículo me sirve, este documento me sirve, el poder copiar, pegar en el Excel el título, copiar, pegar el nombre de los autores, copiar, pegar el abstract, copiar, pegar la URL de consulta del documento, ahí se te llevan más de los 6 minutos seguramente. Sí, Eh, eso es verdad porque tocaba hacer la tabla y eso también consumía tiempo. Y leer y verificar, porque había unos diagramas muy buenos. De ahí fue que me basé y la verdad se me escapó mirar el video anterior de la grabación. vale, listo. Pero entonces miren que el método como tal es bastante exigente en ese sentido, ¿no? En la rigurosidad del método y cómo aplicarlo. Quería preguntarles también, bueno, ya David ya nos comentó un poco qué tan fácil o qué tan complicado fue el poder identificar los conceptos clave, las palabras claves con la cual armaron la cadena de búsqueda. Y ahí pues ustedes en el foro ya compartían algunas, en la retroalimentación ya les sugerían modifiquen o hagan esta consideración, tal vez agreguen otros conceptos que pueden estar relacionados con el estudio, sobre todo para ampliar la cantidad de respuestas que las bases de datos los puedan encontrar. Pero eso a veces no es tan sencillo, ¿no? Si uno no tiene cierta experticia en el tema en el cual se está enfocando su proyecto, pues seguramente el poder encontrar esos conceptos que pueden ser sinónimos o relacionados es complicado. Y ahí es donde voy a compartir toda mi pantalla para poderles mostrar o para que ya comencemos con el tema sobre cómo algunas herramientas de inteligencia artificial nos pueden servir para este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar o hacer revisiones sistemáticas de literatura en algunas herramientas de inteligencia artificial que nos faciliten o por lo menos nos acorten un poco el tiempo que nos exige el método de RSL o de revisión sistemática de literatura que podemos hacer? Eh, Esta es una fórmula, creo que en algún momento ya todos estamos familiarizados con el uso de algunas herramientas de IA. Yo por acá tengo preparada una con la cual espero que trabajemos el día de hoy. Entonces yo aquí tengo, voy a cargarla, yo aquí tengo, vamos a trabajar hoy con ChatGPT. ChatGPT, yo estoy logueado con mi correo personal. Vamos a trabajar hoy con ChatGPT, ¿de acuerdo? Que es una herramienta básica, al menos una de las que vamos a utilizar el día de hoy. Y todos, si ya hemos utilizado alguna herramienta como ChatGPT, sabremos que yo le puedo hacer una pregunta si tienen una característica estas herramientas, es que manejan algo que se llama LLM o procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Esa capacidad o esa habilidad de procesamiento del lenguaje natural que tienen las herramientas de inteligencia artificial generativa hace que pueda interpretar la instrucción que yo le estoy dando en mi propio lenguaje. Yo le puedo escribir como pienso y como escribo normalmente, y estas herramientas hoy en día, en las versiones actuales, ya tienen la capacidad de interpretar lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo necesito, y me entrega una respuesta. ¿Sí? Entonces yo le puedo pedir, genéreme o presénteme un listado de referencias bibliográficas sobre el tema tal, y él me va a generar un listado de referencias. Pero ojo con esto, las IA, con estas herramientas de IA generativas, ocurre algo que se llaman alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones de IA? Es un fenómeno que ocurre que hace que las herramientas de IA están diseñadas para nunca quedarse calladas frente a lo que yo les pido. Es decir, que si yo le doy una indicación, yo le pido que me ejecute alguna tarea o que me genere
un listado de referencias bibliográficas sobre un tema en particular, la IA me va a entregar el listado de referencias bibliográficas. Pero si no encuentra una referencia sobre un tema particular que yo le dé, se la va a inventar. Y eso es a lo que se llama alucinaciones de IA. La IA está diseñada para siempre entregarme una respuesta, así tenga que inventársela. Y eso cambia en la medida que yo pueda darle una instrucción o una indicación con la mayor claridad posible. Y aquí es donde yo siempre recomiendo que para poder construir una indicación o un prompt, que es como le llamamos popularmente a las solicitudes que hacemos a la CIA, si vamos a construir un buen prompt, utilicemos este esquema. Primero le vamos a pedir a la IA que diseñe o que asuma un rol en particular. Es decir, le voy a decir, usted actúe como si usted fuera un investigador experto en UX, en experiencia de usuario, o un investigador experto en interacción humano-computador. Y si mi proyecto, por ejemplo, está enfocado al área de la educación, entonces le digo, actúe como un investigador experto en UX aplicado a la educación. Entonces, voy a limitar de toda la cantidad de conocimiento a la cual puede acceder estas herramientas de IA, estoy diciendo en qué área de conocimiento se enfoque. Eso lo defino con el rol. Después le voy a dar el contexto. Le podría decir, estoy realizando un estudio de nivel de maestría o estoy formulando un proyecto de nivel de maestría, o puedo decirle directamente dentro de mi maestría en diseño y experiencia de usuario de la UNAD, donde deseo aplicar o diseñar una solución o estoy buscando información relacionada con el tema particular. Es contexto. Voy a dar el contexto a la IA para que se ubique aún más en el área de conocimiento y en el tipo de información que yo necesito que me busque. Tercero, ya le voy a dar solicitud. Entonces, ahora sí le voy a decir, necesito que me genere un listado de 30 referencias bibliográficas reales, ojo con esto, reales y no inventadas, y además yo pueda acceder a ellas a través de bases de datos de acceso abierto. Ya le estoy planteando mi solicitud. Y se acuerdan que el protocolo incluía requisitos de inclusión y exclusión. Ahí en la solicitud yo puedo darle toda la instrucción. Por favor, considere los siguientes requisitos de inclusión y exclusión. Solamente artículos publicados en los últimos 5 años en inglés y español, en bases de datos de acceso abierto como Scopus y EEE, en fin, todo lo que ustedes tenían en su protocolo. Y le digo al final, entrégueme el informe detallado de estos, agregándome o presénteme la información de referencias bibliográficas aplicando normas APA versión 7, por ejemplo. Esa es una instrucción correcta. ¿Qué podemos hacer en este momento? Esto creo que ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, sin embargo lo vamos a hacer. Supongamos que yo ya tengo preparado, que ustedes han ido avanzando en estos días. Esto es un documento de ejemplo de un posible proyecto. Supongamos que yo estoy trabajando un proyecto para el diseño. Mi proyecto es sobre diseño de una plataforma inclusiva para la motivación y permanencia de estudiantes en ambientes virtuales. ¿Cuál es el problema? A pesar del crecimiento de la educación virtual en Colombia, muchos estudiantes enfrentan barreras emocionales, tecnológicas y pedagógicas que afectan la permanencia y la motivación. Las plataformas actuales suelen centrarse en gestión de contenido, dejando de lado los aspectos claves como la experiencia de usuario como la accesibilidad, la personalización emocional y la interacción. Esto es en un solo párrafo, estoy definiendo cuál es mi problema. Tengo unos objetivos planteados. Objetivo general de mi propuesta de proyecto es diseñar una propuesta de plataforma virtual centrada en el usuario que promueva inclusión, motivación y permanencia. Y defino unos objetivos específicos. Identificar necesidades emocionales, tecnológicas y lógicas, aplicar principios de diseño centrado en el usuario, accesibilidad y gamificación para mejorar esa experiencia. Tercero, prototipo una interfaz que integre elementos motivacionales, rutas personalizadas, retroalimentación empática. Y finalmente, validar. Y hago un solo párrafo de justificación. Miren que tengo un perfil muy básico de lo que debe ser un proyecto. Este proyecto responde a la necesidad urgente de transformar los entornos virtuales en espacios más humanos, accesibles y emocionalmente resonantes, la unión de como ¿Y cuáles son los puntos que yo espero de mi proyecto? Un informe de caracterización de usuarios, un mapa de experiencia de usuario, prototipo,
el informe de validación de los resultados y un artículo que quisiera escribir. Y una vez puedo decirle a dónde lo quisiera mandar, si es el caso. ¿Sí? Entonces, es un perfil de proyecto como el que realmente ustedes tienen ya elaborado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer con esta IA? Esto es una actividad que sugiero que la puedan realizar. Por eso quería que trabajáramos el día de hoy. Además de hacer la revisión sistemática, que es lo que continúa, podemos hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer o construir ese protocolo? Y seguramente ustedes ahí se demoraron un poco en la construcción del protocolo, en definir, en construir la cadena, que fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasaría si yo no encontré o no sé cómo sacar los conceptos claves de mi proyecto? Entonces, aquí es donde la IA me puede ayudar. Entonces, miren, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí en ChatGPT y voy a agregar un archivo. Voy a agregar el archivo con este perfil de proyecto que tengo. Voy a subir lo que lo tenía por acá. Eh, es este. Miren, ese lo tengo en este archivo de Word. Ejemplo de propuesta de proyecto. Se le voy a subir a ChatGPT. El documento ya lo subí y para seguir la estructura le voy a decir que actúe como experto en formulación, en desarrollo, no, perdón, en construcción de protocolos para realizar revisiones sistemáticas de literatura. Listo. Si se dan cuenta ahí, ya definí el rol que quiero que me asuma la IA. La IA me va a trabajar como un experto en construcción de protocolos para revisiones sistemáticas de literatura. ¿De acuerdo? Protocolos para realizar revisiones sistemáticas de literatura. Ahora le voy a decir, considerando el documento anexo, identifica y lista los conceptos o palabras claves que pueda utilizar en la construcción de una cadena de búsqueda. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo han podido ustedes realizar con el perfil de su proyecto, pero lo que quería era que primero lo hicieran pensando para comprender cómo funciona el método de revisión sistemática de literatura y posteriormente ver cómo estas herramientas de IA nos pueden ayudar para este propósito. Pues miren, aquí ya la IA me está trabajando, me está diciendo que considero el documento que le entregué, y me genera un listado de palabras claves. Entonces me va diciendo, miren, desde el enfoque de la educación virtual o e-learning, entonces miren que de una vez me está dando el concepto en español y en inglés. Me dice, usted puede tener estas palabras claves: educación virtual, e-learning, educación a distancia, entornos virtuales de aprendizaje, que es en español, entorno virtual de aprendizaje, o en inglés, virtual learning environment, aprendizaje en línea, plataformas educativas digitales, entornos digitales de aprendizaje, y me muestra de una vez unas palabras sinónimas. Entonces, estas herramientas de IA nos puede ayudar a ampliar aún más esa concepción o esa búsqueda o esa construcción de cadena de búsqueda. Miren, en temas de motivación y permanencia estudiantil también me da sus propias palabras o conceptos claves con sus sinónimos. Inclusión y accesibilidad también me lo da. En cuanto a experiencia de usuario, miren, me está dando por lo menos unos 30-35 conceptos o palabras claves. Y miren lo que está haciendo, que me parece aún mucho mejor sin que se lo haya pedido todavía. Me está dando un ejemplo de una cadena de búsqueda combinada utilizando los conectores booleanos que veíamos en el método de revisión sistemática, y me está diciendo que esta misma cadena la puedo utilizar en bases de datos como Scopus, Web of Science o Cielo. ¿Verdad? La misma la puedo utilizar en las tres cadenas. Y miren, me construyó la cadena de búsqueda. ¿Vale? Ahora me dice, ¿deseas que construya la cadena de búsqueda completa adaptada a una base de datos específica? Entonces puedo decirle, sí, construye la cadena de búsqueda, construye la cadena de búsqueda diferenciada, voy a decirle, para aplicarla
en las bases de datos, digámosle que para Scopus y Science Direct. Y miremos qué me hace. Entonces miren que me ayuda y me agiliza mucho la construcción de las cadenas de búsqueda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, y aquí les confieso algo, para poder retroalimentar a ustedes, efectivamente yo primero traté de construir la respuesta con base en lo que ustedes me estaban comentando sobre lo que tenían avanzado, pero para el caso particular de lo que me estabas comentando, David, específicamente tuve que recurrir a una IA para que me ayudara a buscar palabras sinónimas, porque si no conocía documentos específicos relacionados, pues la IA lo que hizo fue generar un listado de palabras sinónimas y a partir de ahí, pues, armar la retroalimentación para sugerirte qué conceptos nuevos pudieras agregar y cómo construir la cadena de búsqueda, ¿vale? Entonces, pero sí me forzaste a dedicarle un poco de tiempo a buscar y a conocer un poco más sobre el concepto, que como te decía, no conocía, el concepto de interacción persona-comida. Entonces, miren cómo me está generando las diferentes cadenas de búsqueda, miren un poco más extensas, incluyendo todos los conceptos y sinónimos que puedan existir. ¿De acuerdo? Entonces, para esto nos pueden servir estas herramientas de IA para mejorar estas cadenas de búsqueda, el poder mirar cómo puedo optimizar aún más ese, ese ejercicio pues, de revisión sistemática de literatura. E inclusive podría decirle que me ayude o que me construya un protocolo, ¿de acuerdo? Entonces podría decirle aquí, podrías construir el protocolo para aplicar revisión sistemática con el uso de estas cadenas de búsqueda. Entonces, digámosle que nos ayude a construir el protocolo. Entonces, él ya sabe, y esta es la ventaja que tienen las herramientas. Yo no le he dicho que es un protocolo de revisión sistemática del ITEDRA. Entonces, esta herramienta, como ya le di desde la primera instrucción, le dije cómo se ubicara en qué área de conocimiento, y le dije que es experto en construcción o en hacer revisiones sistemáticas, ya va y busca información y ya sabe que es una revisión sistemática. Entonces, miren, me está definiendo el título dentro del protocolo, cuál es el propósito de este estudio, me crea de una vez las preguntas de investigación que van a orientar la búsqueda de información en las bases de datos, cuáles son los objetivos de esa, ojo, no es objetivos del proyecto, son objetivos de la revisión sistemática, me está definiendo las bases de datos en las cuales va a ser la búsqueda, yo puedo decirle que aumente las bases de datos posteriormente, la estructura de conceptos o las palabras claves que incluyó, las cadenas de búsqueda que ya me han construido, los criterios de inclusión y exclusión. Pues miren, por ejemplo, aquí está tomando datos muy antiguos, ¿no? Del 2015 al 2025. Yo puedo decirle que me ajuste el protocolo considerando solamente artículos que hayan sido publicados del 2020 hacia acá. Entonces yo puedo empezar a dialogar o interactuar con la IA para poder ajustar el protocolo, ¿vale? ¿Listo? Y podría ayudarle, yo le podría decir inclusive que quisiera, cuando ya aplique el protocolo, lo que les decía hace un momento, que por favor considere datos reales, referencias reales y que sean accesibles. Y algo de lo que mencionaba Jessica, mira, me va a decir que va a utilizar la matriz Prisma para poderme presentar los resultados y lo incluye dentro del protocolo. Y además me puede decir, bueno, miren, en este caso ChatGPT me da la posibilidad de que todo esto que ya me generó como protocolo me lo pueda llevar o extraer a un documento de Word y podérmelo generar. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre cómo utilizar esta IA? No, ¿Encuentran algo de utilidad o ya lo Muchas conocían? ¿Ya habían utilizado IA para esto? No, yo sí, la verdad, inteligencia artificial gratuita y palabras, digamos, preguntas muy básicas y
cositas así, y entonces como que no me bota, toca saberle preguntar y entrenarla con tiempo. Y al parecer toca pagarla porque llega hasta un determinado tiempo también. No, esta que estoy utilizando aquí es la de uso gratuito. Lo único que he hecho es loguearme con mi correo Mm. personal. ¿Sí? No, Entonces yo miren también que la es tengo, bastante. pero digamos, toca saber, así como tú dices, saberle preguntar para que no se extienda y vaya muy puntual, porque uno le pregunta una cosa y sale extendiéndose hasta decir no más. Se me estresé y lo hice manual, mejor dicho. De acuerdo. Ahora, otro ejercicio que podríamos realizar, y esto lo voy a compartir, se lo voy a compartir a ustedes también más adelante en el curso, en el foro del curso, es que una vez que ya tenemos, supongamos que la IA ya me ayudó, yo ya generé el protocolo y le puedo pedir a la IA, bueno, ya construyó la cadena de búsqueda, entonces hago todo el ejercicio que ustedes ya realizaron. Aplico la cadena de búsqueda en la base de datos y extraigo toda la información y ya tengo mi Excel aquí construido. Ahora la segunda parte o el resto de la revisión sistemática es la escritura. ¿Cómo extraigo la información o cómo trato de una forma narrativa de dar respuesta a las preguntas orientadoras de la revisión sistemática? ¿De acuerdo? Es un ejercicio que, por ejemplo, Jessica ya lo está elaborando. No sé si David también ya está realizando esa síntesis narrativa de la lectura de todos los documentos o todavía no has llegado hasta allá. No, todavía no. Todavía no has llegado hasta allá. Entonces miren que ese es un trabajo que quita muchísimo tiempo. Por ello, y eso es un comentario al margen que les hago, hay profesionales que se especializan, hoy en día, se especializan solamente en desarrollar este tipo de actividades de proyectos de investigación grandes, ¿sí? En hacer o aplicar revisiones sistemáticas de literatura para poder documentar qué tanto se ha hecho, eso se llama estado del arte o estado de la técnica, qué tanto se ha hecho relacionado con el tipo de estudio que se está trabajando. Entonces, hay investigadores que se especializan en este tipo de estudios teóricos y se cobra muy bien por realizar este tipo de estudios. Y miremos cómo estas herramientas de IA hoy en día están facilitando ese ejercicio. Por ejemplo, yo puedo tener ya mi listado como el que tengo aquí y puedo pedirle a la IA que a partir de estos documentos, si yo ya los tengo descargados, aquí sí se necesitaría una versión paga de IA para poderle subir todos los documentos que he descargado, los 30, 40 documentos que haya descargado, se los puedo entregar a la IA, eso es lo que se llama entrenar la IA, se los puedo subir a la IA y puedo entregarle un documento como el que les voy a compartir también, que es este. Yo ya tengo construido un prompt, o sea, una instrucción para esta IA, para que la IA me pueda generar o me pueda hacer una síntesis narrativa. Es decir, que la IA me ayude en ese ejercicio de lectura de todos los documentos. Supongamos que ustedes ya tienen recopilados 30 documentos. ¿Cuánto tiempo podría yo tardarme en leer en detalle los 30 documentos, a ver qué tanto me aportan a mi proyecto? Que seguramente ahí puedo tardarme días o semanas, dependiendo de mi habilidad lectora, para poder interpretar qué tanto contenido pueda tener un documento. En algunos casos pueden ser 10, 15 páginas, 30 páginas cada documento, y si además tengo 30 documentos, ¿sí? Entonces estaría hablando de casi 900 o más páginas que tendría que leer, ¿no? Entonces, para ello, estas herramientas de IA nos facilitan mucho ese trabajo, al menos para hacerme una idea rápida de los contenidos de todas estas cantidades de documentos que haya recopilado. Entonces, por eso este prompt, que yo ya lo he venido trabajando con varios proyectos, y en la medida que lo utilizo, lo vamos perfilando, lo vamos mejorando un poco, eh, es funcional, pero hay que adaptarlo. Les digo yo, una vez que ya tengan recopilada la información, que ya tengan la edad, es decir, que tengan el Excel con el listado de esos documentos, para bibliografías, durante el proceso de búsqueda, pueden aplicar este prompt para la elaboración de una síntesis narrativa que resuma los elementos más importantes de los documentos encontrados. Entonces, esta IA yo la he probado con ChatGPT, la he probado con Pilot y con Gemini. Entonces, puedo utilizar cualquier otra
IA y les va a funcionar. Obviamente, como les digo, si entre más documentos uno tenga, pues, la IA seguramente no les va a hacer el trabajo si no es una versión paga, pagando ya la versión licenciada, pues, de compra de la licencia o compra del registro como tal de la herramienta. Entonces, lo que ustedes van a tener o podrían hacer es adaptar el prompt. Le estoy diciendo, miren, actúe experto en elaboración de textos científicos y académicos, ya le definí el rol, cuál es el detalle o el contexto. Le estoy diciendo, estoy desarrollando una síntesis narrativa como parte de una revisión sistemática de literatura centrada en, y aquí es donde yo voy a especificar cuál es mi tema de estudio. ¿Sí? Pues, por ejemplo, le voy a decir en experiencias inclusivas en educación virtual. Yo defino cuál es el tema de estudio. He analizado, entonces aquí le vamos a dar los documentos encontré. He analizado tantos estudios publicados entre el rango de años, entre el 2020 y el 2025, en idiomas español e inglés, si es el caso, o los que sean. Y le digo, los estudios se han agrupado en tantas categorías. Aquí es donde yo ya empiezo a darle orden a cómo quisiera que me presente o que la IA me ayude a ordenar o a estructurar la respuesta. Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el protocolo tiene unas preguntas orientadoras? Normalmente cada pregunta obedece a una categoría temática, a una categoría de estudio de lo que yo estoy explorando. Entonces, yo puedo decir categoría 1, accesibilidad tecnológica. Categoría 2, diseño instruccional, porque es para un contexto educativo, con el ejemplo que estamos manejando acá de educación virtual. Categoría 3, emoción cognitiva, ¿sí? De acuerdo al estudio que veíamos, al ejercicio pues, de estudio. Te le digo, cada categoría incluye estudios con enfoques metodológicos diversos. Entonces, aquí mencionar cuáles son, si cualitativos, cuantitativos, mixtos, enfoques variados de nivel educativo, región geográfica, plataformas, en fin, todo lo que encontrar. Y ahora sí, la solicitud. Quiero que me ayude a redactar una síntesis narrativa que integre los hallazgos claves de cada categoría, identifique patrones comunes, pone resultados marcos históricos, después, eh, los temas que están relacionados a mi estudio, exponga detalles técnicos, o sea, dígame también qué se ha hecho, desarrollos tecnológicos implícitos en cada proyecto y proponga implicaciones prácticas para docentes, para los estudiantes, para diseñadores, en fin. Ya son particularidades de cada proyecto. Y le estoy diciendo que mantenga un estilo, si quiero que eso sea un académico, divulgativo, técnico, reflexivo. Entonces, si es para mi tesis grado, pues que sea un estilo académico. Podría decirle un estilo académico para tesis de maestría, de nivel de maestría. Una estructura clara, profesional, y que además, le digo, me gustaría que incluya citas breves o referencias representativas con esa pertinente. Ojo, podemos decirle que sean referencias reales, no inventadas. Está estudios influyentes o innovadores, sugieren líneas de investigación. Bueno, esto era porque me interesaba desde donde la tomé inicialmente. Queríamos generar unas líneas de acción o futuros proyectos, entonces por eso estaba este tema. Eh, y luego aquí en el resumen los principales de la categoría. Y aquí yo puedo copiar o pegar todo lo que yo tengo acá en el Excel, copiar y pegar el listado completo, o puedo anexarle a la IA, anexarle el Excel con mi listado. Entonces, aquí es donde es importante que en el Excel, donde yo pongo las URLs, si yo tengo unas URL de consulta, esas URL sean de acceso público, ¿de acuerdo? Para que la IA pueda ir hasta allá y leer el documento por mí y después sí extraer la información. Le digo, puede ayudarme a construir o decirle directamente, ayúdame a construir la síntesis narrativa. Y la IA les va a entrar, les va a entregar ese resumen narrativo con la lectura de toda esta cantidad de documentos que tenemos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos está ahorrando? Yo diría que días o semanas de trabajo, ¿vale? Entonces yo se los comparto para que ustedes puedan adaptarlo y puedan explorar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, No, por no el todo momento. claro. Perfecto. Esa es una forma de utilizar herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que nos va a servir para ese tipo de propósitos. Pero hay otras herramientas que también nos pueden ayudar en este ejercicio de revisión sistemática de literatura. Por ejemplo,
seguramente ustedes en la recopilación de documentos, de artículos o de tesis de otros autores, encontraron documentos que estén escritos en un segundo idioma. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ustedes el leer documentos en un segundo idioma? Para algunos será sencillo, para otros no tanto. De pronto mi nivel de lectura de documentos en un segundo idioma no es tan bueno. Entonces existen herramientas, por ejemplo, yo podría decir a ChatGPT, tradúzcame este documento y me lo va a traducir, ¿sí? Pero hay herramientas como esta, que es Chat PDF, donde aquí podemos subir un archivo. Voy a hacer un ejercicio a ver si encuentro este, por ejemplo. Es un artículo que está escrito totalmente en inglés. Entonces, miren, Chat PDF me carga el archivo. Aquí al lado derecho me está diciendo, me está haciendo ya un pequeño resumen sobre de qué se trata el documento. Pero entonces yo podría, si, en este caso es un documento de 6 páginas, de pronto no es borroso leerlo, pero ¿qué pasaría si un documento de 30, 40, 50 páginas? Entonces yo podría decirle en Chat PDF que realice un resumen analítico del contenido del documento. Y este es una herramienta de IA que también incorpora, maneja ese lenguaje de procesamiento de lenguaje natural. Y miren que la herramienta identifica el idioma en el que yo le doy la instrucción y me responde en el mismo idioma. ¿Sí? Le hice la pregunta, lo solicitó en español y responde en español. Me dice: el documento realiza un análisis exhaustivo sobre el uso de interacción humano-computador como herramienta para promover desarrollo de habilidades emocionales en niños con trastorno espectro autista. La investigación inicia con me hizo un resumen. Y puedo empezar a dialogar con el documento a través de la guía. Pues, por ejemplo, ¿qué metodologías eh, aplican los autores en el estudio? Entonces, yo puedo empezar a extraer información de lo que necesito conocer de cada uno de los documentos que encontré. Entonces es una forma mucho más rápida y más directa de extraer información y me facilita o me agiliza el proceso de lectura e interpretación. Entonces miren, ¿qué metodologías? Entonces ellos dicen, utiliza un proceso metodológico que incluye varios pasos como formulación de preguntas, detección de palabras claves, criterio de inclusión y exclusión, esto es revisión sistemática, que fue la metodología que se utiliza. Y empiezo a preguntarle lo que me interese. Por ejemplo, qué tipo de tecnología desarrollan los autores, desarrollan en el estudio. ¿Vale? Entonces, miren, aquí me están diciendo, hablan de aplicaciones digitales, plataformas interactivas, interfaces no invasivas, tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, tecnología tipo en dispositivos móviles. Entonces yo puedo hacer una lectura muy más rápida de documentos que estén en un segundo idioma o en un idioma diferente al mío para poder interpretar la lectura o poder leer mucho más rápido ese tipo de documentos. Entonces, esta herramienta puede servirles también con IA. Hay otra que quiero compartir con ustedes, que es SciSpace. Entonces vamos a mirarla. SciSpace me va a servir para poder profundizar un poco más, como dice la presentación, acceder a plataformas científicas y analizar datos. Entonces, miren, SciSpace normalmente viene en inglés, si quieren pueden traducirla, ¿sí? Es un asistente de inteligencia artificial para automatizar tareas de búsqueda en investigación. Entonces, miren, yo quiero buscar artículos, pues quiero escribir un informe, supongamos que yo quiero es buscar artículos. Entonces seleccioné buscar artículos, le estoy diciendo que me busque artículos, ¿sí?, que estén enfocados en. Entonces yo le puedo decir aplicación. Porque aplicación de tecnología, tecnología en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, por ejemplo. Y mando la petición. Pues miren lo que está haciendo SciSpace.
pues me está haciendo una investigación exhaustiva sobre el que yo le dije, diseño de entornos virtuales con uso de tecnología. Entonces está trabajando. Y miren, me está encontrando de una vez, me está encontrando una serie de documentos que están relacionados con ese tema de estudio. He podido pegarle también a SciSpace la cadena de búsqueda, si quisiera, o construyo mi petición en lenguaje natural, incluyendo los conceptos o las palabras claves que ya utilizamos, Entonces, ¿qué ventaja tiene? Miren, me está dando de una vez el archivo, la bibliografía, me está dando el fragmento, o sea, como un resumen, el abstract, si se dan cuenta, este es el resumen del abstract, inclusive, y el abstract. Entonces yo podría ir revisando rápidamente si los documentos que me está sugiriendo SciSpace están relacionados con mi estudio o no. Hay datos importantes que podemos utilizar dentro de la búsqueda de información, por ejemplo, el año. Miren, me dice cuál es el año de publicación de este documento, cuántas veces ha sido citado, en más citas tenga un archivo, quiere decir que más credibilidad tiene, entre más ha sido citado este documento, pero miren, 273 citas, quiere decir que tiene mucha credibilidad los autores y que el documento realmente aporta. Pues dice, es un marco para el uso de realidad virtual en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene la opción de descargar. Yo puedo irme directamente al PDF del archivo, pues podría acceder a él solamente haciendo clic. Entonces ya puedo descargarlo, trabajar con el archivo. En fin, ya, bueno, aquí me mandó a descargarlo. Descarga el archivo, ¿vale? Entonces, cerrar este. Entonces, esto es SciSpace. Cerrar este. ¿De acuerdo? SciSpace, que es la otra herramienta que les recomiendo, porque miren que nos puede ayudar a acelerar mucho ese proceso de búsqueda, ¿no? Y pueden jugar con los conceptos o las palabras claves. Consensus es otra herramienta muy utilizada en la búsqueda de literatura científica o literatura académica. Pues podemos hacer revisiones rápidas de literatura, como hacíamos con SciSpace. Entonces miremos Consensus, que si se dan cuenta son entornos muy similares a las IA. Entonces, aquí puedo poner la oración, la cadena de búsqueda, puedo utilizarla en lenguaje natural. Entonces, lo mismo, uso de tecnología en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Listo? Y miremos cómo funciona Consensus. En este momento está buscando documentos relacionados y me busca básicamente lo mismo que veíamos también en SciSpace. Miren, además que me está construyendo de una vez, si se dan cuenta, me está construyendo un resumen analítico sobre el tema de uso de tecnología en ambientes virtuales de aprendizaje, como el resumen analítico de todos los documentos que él mismo encontró. Entonces, si se daban cuenta en ChatGPT, yo tenía que construir ese prompt acá sin decirle, sin necesidad de estructurar, aunque podría darle un prompt aquí a Consensus para que me entregue más preciso el resultado, pues sin pedírselo, de una vez Consensus me está haciendo el resumen analítico del tema, basándose en todos los documentos que encontró. ¿Cuáles fueron? Si se dan cuenta, de una vez le está referenciando. Así que está colocando qué documentos fueron los que utilizó para referenciar, de donde extrajo la información para poder redactar estos párrafos del resumen analítico. Y ahora en la parte de abajo, pues están todos los artículos que utilizó. ¿Sí? El nombre del artículo, podemos ver la fecha de publicación, cuántas veces ha sido citado, cuál ha sido el autor. Si quisiera citar, miren, si yo quisiera citar este archivo en mi trabajo, le doy clic aquí en el icono donde dice citación, escojo qué norma de citación quiero utilizar. Pues si voy a utilizar APA, pues selecciono APA y aquí ya está. Entonces puedo copiar, pegar en mi propio documento. Entonces, y puedo hacer un rastreo de documentos sugeridos por la IA. Entonces es otra forma de utilizar y de hacer búsqueda de documentos utilizando estas herramientas. Puede llegar a ocurrir
algo como lo que ustedes mencionaban, ¿no? Es posible que en la búsqueda de documentos, se nos cayó Jessica la llamada, es posible que, como mencionabas, David, es posible que no encontremos mucha información. Entonces, podríamos recurrir a herramientas de IA como Connected Papers. Entonces, Connected Papers me va a permitir hacer un rastreo de archivos. Entonces, me voy a volver acá un momento. Si nos damos cuenta, en herramientas como en estas, como en Consensus o en la anterior, eh, yo encontraba el artículo o la herramienta de IA me sugería el artículo, eh, y de una vez me decía qué otros autores o qué otras referencias podría manejar. Entonces acá yo puedo utilizar uso de tecnología en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Voy a cambiar esto para seguirlo utilizando. Listo. Entonces miremos lo que me hace Connected Papers. Me va a encontrar algunos archivos, lo mismo que hacían las otras herramientas, algunos artículos, y ahí también puedo mirar el año en que son publicados, la cantidad de citaciones que tienen, pero quiero mirar, no quiero que notemos o que resaltemos que en algunos artículos me aparece este símbolo de Connected Papers o qué otros artículos están relacionados con este. Entonces, bueno, no vamos a mirar miremos si hay uno que tenga mayor cantidad de citaciones. Vamos a hacer el ejercicio con este que tiene 5 citaciones. Entonces yo puedo dar clic en el icono y lo que me hace Connected Papers es que me va a mapear con qué otros autores y con qué otros documentos está relacionado este artículo en particular. ¿Sí? Entonces miren, si se dan cuenta, este es mi artículo, el artículo que encontré, ¿sí? Hacia un modelo integrador de uso de STIC en educación a distancia, y me está diciendo que el autor o los autores de este documento, el autor, que es Ramón Encontrela, encontró, rastreó y leyó otra serie de documentos, que son los que están acá. Entonces, en aquellos casos donde, por ejemplo, tú puedes decir, David, encontré muy pocos documentos relacionados con el tema que estoy estudiando. Pues podemos hacer con esos pocos documentos, hacer un rastreo de qué otros documentos se está relacionando ese documento, de acuerdo a los temas y a las referencias bibliográficas que utiliza. Y empiezo a identificar, mira, con solo colocar el puntero sobre el nodo del mapa, puedo mirar, se me cambia acá al lado derecho, las temáticas. Entonces puedo observar información relacionada con un documento. Pues aquí me dice el artículo muestra cómo partiendo de diferentes tipos de liderazgo, y puedo ir haciendo un rastreo para ir ampliando mis referencias. Y si quiero profundizar en alguno de ellos, puedo hacer doble clic sobre él y empezar a explorarlo o guardar la información de ese documento o mirarlo acá al lado izquierdo y empezar a acceder a ese archivo en particular. En fin, entonces, para eso me sirve Connected Papers, para ir ampliando mi base de referencias bibliográficas de acuerdo a las necesidades que yo pueda tener. Y Killbot es una herramienta, creo que es la última que traía preparado al menos para esta sesión de webconferencia de hoy, para no extendernos mucho. Killbot es otra herramienta que trae en sí varias subherramientas o aplicaciones más bien utilizando IA. Entonces, si por ejemplo vamos a, miremoslo en español, a ver si me carga. Si por ejemplo, y esto es lo interesante de Killbot, que trae 6 herramientas más, ¿sí? Uno es un chat IA que me funciona como veíamos, igual que como funcionaba chat PDF. Yo puedo empezar a chatear con los documentos y a extraerle información. Pero si ya estoy en el proceso de creación o de escritura de textos, entonces yo puedo pedirle que me ayude a parafrasear, alguna frase de algún autor. Entonces voy a utilizar como ejemplo voy a cambiarme por acá,
por ejemplo, voy a copiar este texto, parte de un párrafo de lo que ha escrito uno de los autores. Entonces, quiero copiar un fragmento de texto para que miremos cómo funciona. Hasta aquí. Entonces yo puedo irme a Killbot, le puedo decir, pégueme el texto. Entonces él toma el texto que yo voy a utilizar y le digo parafraseelo, que es una técnica, una eh, herramienta gramatical para poder decir lo mismo con otras palabras. Entonces miren cómo Killbot, digo que me dé un enfoque, si yo quiero un enfoque que me parafrasee con enfoque académico, con un enfoque formal, con un enfoque más simple. Entonces, dependiendo del enfoque de escritura que yo quiero darle, o el estilo de escritura más bien, él me va a cambiar. Entonces, miren, todas las palabras que están en rojo son las que él está cambiando dentro del proceso de redacción. Entonces, yo tengo diferentes opciones. Un parafraseador, puedo decirle que me corrija ortografía, puedo decirle que me humanice el texto. Ya en la medida que empezamos a utilizar IA y que la IA empieza a generarnos textos, pues estas IA tienen un estilo de escritura muy técnico que omite en algunos casos unos conectores que tenemos, por ejemplo, en el idioma español, y así se pueden eh, complementar. Entonces el humanizador hace ese tipo de lectura y hace una especie también de parafraseo para mejorar la redacción. Entonces, como vemos hoy, el día de hoy hemos visto como 6, 7 herramientas de IA, que la idea es que ustedes empiecen a explorarlas en el desarrollo de esa revisión sistemática de literatura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema que teníamos programado para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta específica. Yo les voy a compartir la grabación para que ahí tengan a la mano las herramientas que hemos utilizado el día de hoy. Y además les voy a compartir el prompt que miramos al inicio para que también lo puedan adaptar y lo puedan ajustar a lo que necesiten específicamente dentro de sus proyectos. Entonces, no sé si hay alguna inquietud relacionada con este tema. Si consideran que estas herramientas sí les van a ayudar, sí les va a ayudar un poco en el proceso de revisión sistemática de literatura, que construyan una síntesis narrativa más sólida para sus proyectos, que les acelere también el proceso de estudio y de lectura de todos estos documentos que ya han ido recopilando. ¿Y qué opinan sobre estas herramientas? Si ya las conocían, si conocen alguna otra que puedan utilizar en esta etapa. Pues escucho. Pues por mi parte de ella no tengo mucho conocimiento, apenas estoy aprendiendo de ellas. Y claro que sirve bien, profe, porque pues por lo general yo solo manejo ChatGPT o de pronto DeepSeek, la versión china. Pero estas personas más enfocadas al estudio me parecen pues súper buenas. Yo sé que voy a revisar la grabación de esta reunión pues para mirar bien cómo se escriben y volver a buscar. Pero sí, muy valioso, profe. Perfecto, perfecto, me alegro mucho, ¿no? Y recuerden que en la medida que ustedes empiecen a utilizar estas herramientas, seguramente van a ir surgiendo dudas, van a ir descubriendo más ventajas de las que yo he comentado en este poco tiempo de la tutoría. Y eso es lo que quisiera que compartieran con sus compañeros de curso y compartieran conmigo. Entonces, si surgen esas inquietudes, pues me pueden ir escribiendo por Teams. Si es necesario que hagamos alguna asesoría particular con sus propuestas de proyecto y cómo ir madurando esas ideas de proyectos mucho mejor, porque es parte de mi responsabilidad como director del curso que ustedes en diciembre, al 8 de diciembre creo que termina la última actividad, pues ya dan una propuesta bastante sólida de trabajo de fin de maestría como propuesta, como anteproyecto de grado, de manera que cuando sea sometida al comité de investigación del programa, pues no vayan a tener trabas ni que el comité de investigaciones pueda decirles que esa propuesta no se enmarca en lo que se espera de la maestría. Entonces, que por el contrario sean propuestas muy sólidas, bien elaboradas, y hay que aprovechar lo que estas herramientas hoy en día nos permiten hacer, ¿no? Entonces, aprovechémoslas, traten de explorar al máximo lo que se pueda hacer con ellas.
traten de trabajar con estas herramientas iniciales que tenemos ahí, y en la medida que vayamos formulando, planteando estos encuentros sociales, pues trataré de traerle otras herramientas que conozco y que he ido utilizando, que les pueda ayudar en la formulación de estas propuestas de TFM, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, entonces si no hay más inquietudes, Sí. no restaría sino... Sí, Jessica, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad, mira que no sabía acerca mucho de las inteligencia artificial y me fue ahorrado mucho trabajo, la verdad, en esa parte. Pero pues es bueno conocerla. Otro punto pues sería bueno pues que en el comentario nos anexara las inteligencia artificial y ya uno sabe cómo preguntarle porque es que la verdad saca mucha información y uno sin saber si sea cierto o no. Ese sería De lo que acuerdo. ese punto. Y en la fase 3 la verdad, no he leído la guía. Me gustaría saber cuál sería este aporte para la tercera fase, o como cuál sería el entregable como tal. Si tienes ahí la guía o nos puedes decir. Vale, dame un segundo, entonces yo la cargo y la revisamos rápidamente para que Ujú, miremos por lo que se encimita, puede. para poder tener como una guía y esto contextualizándonos para sí mismo enfocarnos y no perder tanto tiempo y ya saber con la IA adelantar ese avance, mejor dicho, grandísimo, diría yo. Listo, claro que sí. Entonces, eso hagámoslo en un par de minutos, revisemos la guía. Entonces, denme un segundo, voy a cargar el curso y revisamos la actividad específica para que miremos de una vez. Explicación. Entonces, segundo que ya está cargando acá. En este momento dentro del curso estamos desarrollando la fase 2, ¿no? Estamos Sí, sí, desarrollando la señor, fase. Entonces, que vengan, se ya entrega el 14. correcto. Vengan, voy a compartir pantalla, la ventana y miramos. Listo. Entonces, miren, esta es la guía de la actividad. Entonces, lo que pide la que solta la guía, justamente se enfoca en hacer una revisión sistemática de literatura, ¿no? Entonces, la guía lo que pide es que ustedes diseñen el protocolo de revisión sistemática de literatura. Entonces, por eso normalmente se desarrolla una webconferencia por cada tarea. En este caso, si se dan cuenta, hicimos dos, pero lo que me interesaba es la única manera de que ustedes conozcan cómo se diseña un protocolo de revisión sistemática es que la hicieran, o sea, que se enfrentaran a construir por sí mismos, a identificar cuáles eran los conceptos claves, con los conceptos claves construir la cadena de búsqueda, y ya teniendo eso construyeran todo el protocolo con los requisitos de inclusión y exclusión, todo lo que ya han ido ustedes trabajando. Ahora ya con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, pues ya les va a agilizar el proceso, pero ya Es el de la fase 2. Profe, es raro, se te fue el audio. Sí, creo que se cayó. Yo creo que sí, se le cayó de pronto hasta el internet. Parece. Sí,
Ah, ok, dice que espera un momento. Bueno, yo sí me retiro, tengo que irme. Si algo yo veo la grabación. Bueno, Ah, vale, que listo, estés no hay bien, problema. Jessica. Chao. Bueno. Hola chicos, ya regresé. Me tocó conectarme desde mi equipo porque mi PC justo empezó a instalar una actualización y me reinició de forma obligada. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. De un momento a otro se fue el audio. David dijo que se Sí, retiraba, pero pues iba a escuchar bueno, la grabación. la grabación al Perfecto, final de... Ajá. perfecto. Entonces, lo que estaba diciéndoles es en qué consistía la actividad, ¿no? La actividad entonces es construir el protocolo, aplicar la revisión sistemática de literatura y generar la síntesis narrativa en el formato IMRAD, que es introducción, método o metodología, resultados y discusión. ¿Vale? Entonces consiste en eso y para ello pues la CIA les puede ayudar a agilizar un poco ese proceso. ¿De acuerdo? Por eso sería casi como lo mismo. O... Sí, es lo mismo. Lo que quería con el día de hoy es que ustedes pudieran conocer cómo la IA nos aporta a esa actividad. Ah, ok. Sí, porque es que yo la vi igual, pero pues yo no sé si la interpreté bien. Sí, Jessica, es tal cual como lo veíamos en la asesoría que tuvimos esta mañana, tal cual, aplicar el método y poder generar el documento. Ah, bueno, tutor. Bueno, Jessica, entonces te agradezco mucho, les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Te agradezco mucho la asistencia al día de hoy y nada, entonces estaré compartiendo la grabación. Estaré compartiendo la grabación para que puedan consultarle todos los temas y en lo que publique en el foro, pues les estaré compartiendo los enlaces de cada una de las IA con las que trabajamos, ¿de acuerdo? Sí, me parece. Vale, vale, Jessica, entonces muchas gracias y ya nos veremos en una próxima ocasión. Bueno, tutor, muchas gracias. Buenas, éxitos. Chao, chao.